Buenos días. Por favor, prendemos cámaras. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y también de los lineamientos del proyecto de inversión que ustedes van a hacer en grupo. Para hablar de emprendimiento es necesario pues tener claro algunos conceptos. Como por ejemplo, ¿qué es un emprendedor? Que si vemos algunos conceptos de diccionario dice que emprende con resolución, una persona que emprende con resolución, acciones dificultosas o azarosas. O persona o grupo de personas que descubren una oportunidad, consiguen un proyecto y lo ponen en práctica. Asimismo, emprender se define como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad y peligro. Fíjense que en la propia definición de emprender implica un riesgo, ¿cierto? Implica una serie de actividades para poder llegar a un fin, a un objetivo, para poder triunfar en este camino. Luego no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Es por eso que en la clase de Ingeniería Económica se ha proyectado que ustedes aprendan cómo al menos evaluar ciertos proyectos de inversión. De manera que si el día de mañana desean emprender, pues vayan mitigando parte de esos riesgos o vayan conociendo cuáles son los posibles riesgos a los que se pueden enfrentar en el proceso de emprender. También es importante entender que dentro de algunas empresas consolidadas ya existe el rol que se le asigna a un directivo para todo el tema de innovación y de creación de nuevos productos, nuevos procesos, o incluso creación de nuevas empresas dentro del rol de una empresa específica. Y a este tipo de personas que le encomiendan esta misión dentro de una empresa y que en última son empleados, tienen un sueldo y demás, se les suele conocer como intraemprendedores. Pero también es importante distinguir cuál es la diferencia entre un emprendedor, un ejecutivo y un líder, porque muchas veces se confunde, ¿cierto? Eh, estas tres definiciones tienden muchas veces a entenderse como un sinónimo y no lo son. El emprendedor, pues, es el que crea la empresa, el que normalmente ha tenido una idea o detecta una oportunidad y la transforma en una empresa, ¿cierto? Por lo tanto, es el verdadero empresario. Muchas veces es el propietario de esa idea, ¿cierto? De ese negocio. Mientras que el ejecutivo suele ser una persona
que se contrata por un conocimiento específico para resolver los problemas que se presentan en la vida de las empresas o para resolver problemas en temas específicos que se presentan en la vida de las empresas. ¿El emprendedor puede ser un ejecutivo? Sí, si tiene el área de experticia, puede asumir la dirección de esa área, ¿cierto? Si tiene los conocimientos o si cree poderlos tener y adquirir, pues puede asumir la dirección de un área específica de su compañía. Por otra parte está el líder. El líder es aquella persona que es capaz de generar una imagen futura de la situación de la empresa, pero no solo tener la imagen futura clara, que es la visión, sino asimismo hacer que el resto de las personas que están incluidas en la organización empaticen con esa visión y estén dispuestos a hacer lo necesario para llevarla a cabo, para lograr esa visión, ¿cierto? Arrastra a todas las partes implicadas para hacer realidad esa imagen. Si miramos un ejemplo en el ámbito empresarial, digamos, reciente, pensamos, por ejemplo en Apple. Habían dos emprendedores, ¿cierto? Estaba Steve Jobs y estaba Wozniak. Uno con un perfil mucho más de líder, ¿cierto? Era la persona que cautivaba a las masas, que cautivaba a sus empleados y que motivaba a la gente a hacer nuevos productos, a mejorarlos y una serie de cuestiones, que era Steve Jobs. Y una persona mucho más técnica, que es Wozniak, ¿cierto? Y que seguramente tuvo un rol ejecutivo en esos aspectos técnicos dentro de la compañía. Hay otros actores que también están involucrados en el proceso de emprender, como son los especuladores. La característica del especulador es que detecta diferencia normalmente de precios entre las cosas o en función de las cosas que probablemente hace un emprendimiento, o diferencias de precios entre lugares o en diferentes momentos de precio, de tiempo, perdón, o entre el valor de la compañía vista como un todo o desagregada en diferentes partes. Y es capaz de transmitir esa información entre distintos propietarios potenciales, ¿cierto? En otras palabras, es alguien que tiene el poder de la información o aporta la información o es capaz de hacer análisis sobre la información. Muchas veces cuando hablamos de especulador pensamos en un corredor de bolsa, por ejemplo, alguien que conoce el mercado, conoce las características del mercado, conoce las empresas, las características intrínsecas de las empresas y motiva al mercado pues a invertir o no en una empresa específica. Pero no es una tarea propia única del corredor de bolsa, ¿cierto? O sea, pueden haber otros actores que actúan como especuladores. Por ejemplo, un periodista, cuando decide opinar de temas económicos o de temas de empresa, etc. Es importante entender que cuando estamos emprendiendo hay que iniciar con humildad, entendida la humildad como el hecho de que se cuenta con unos recursos limitados de dinero, por lo generalmente son pocos, que se inicia un emprendimiento con sacrificio, porque seguramente para el emprendedor va a haber una dedicación superior a las 40 horas semanales, ¿cierto? Superior a lo que se le suele pagar como empleado. De hecho, un emprendedor seguramente está permanentemente pensando en su negocio, pensando en cómo resolver situaciones específicas que se presentan con su emprendimiento, cómo mejorar las ventas, cómo atraer más clientes, etc.
Por supuesto, es muy importante iniciar el emprendimiento con honradez. Honradez en el sentido de que tengo que convencer a mis clientes, convencer a mis posibles socios de que mi emprendimiento vale la pena, de que mis productos son atractivos, de que suplen una necesidad, etcétera. Para esto, pues tengo que, en parte, conocer muy bien cuáles pueden ser las expectativas de mi negocio. Para eso, pues nos sirve también la clase de ingeniería económica, para comenzar a valorar cuáles pueden ser las expectativas realistas de un negocio. Y también es importante tener en cuenta cuándo emprender, entendido esto como que para montar un proyecto de inversión o un negocio, pues hay que reflexionar la idea, estructurar la empresa, hay que comenzar a darle forma, ¿cierto? Pensarla y en efecto eh, eso requiere un tiempo, pero cada vez ese tiempo se va reduciendo más y no se trata de aplazar mucho la, digamos, la decisión de comenzar un negocio, sino de dar pasos fundamentados en estudios o en análisis, ¿cierto? Sí, mi invitación acá es que ustedes, en el momento en que decidan emprender, comiencen a analizar los aspectos que van a ver en clase y seguramente otros muchos aspectos que no tienen que ver solamente con lo económico, pero que tomen acción, que no se paralicen y no se queden siempre analizando. Hay que, en la medida en que el negocio vaya proyectando pues, buenos resultados desde el punto de vista de estructuración, de planeación, hay que ir intentando ponerlo en marcha. Hay incluso metodologías que están muy alineadas con todo el tema que se ve ahora de metodologías ágiles y demás, que implican o que incitan a que los emprendedores, por ejemplo, comiencen a validar su idea, así no esté del todo terminada, pulida o perfeccionada, o sea, que comiencen a generar productos mínimos viables, comiencen a colocarlos en el mercado, comiencen a obtener retroalimentación de sus clientes, ver si tiene o no tiene aceptación, etc. Lo que sí es importante es que se peguen al máximo a la frase que está en rojo acá. Hay que procurar atrasar al máximo el inicio de los gastos y adelantar al máximo el inicio de los ingresos. En otras palabras, también hay que intentar invertir lo mínimo posible para que su negocio comience a ser productivo y encontrar los clientes lo más rápido posible, obtener ventas lo más rápido posible. En últimas, esta frase resume lo que en parte se quiere hacer con el modelo económico en la clase. Porque al final todo lo que estamos hablando se va a convertir en números, ¿cierto? En un modelo económico que les va a ayudar a evaluar proyectos. Es importante la oportunidad. Una empresa se empieza para explotar una oportunidad, que suele ser una idea que da solución a una necesidad, ¿cierto? Para hacer algo nuevo o para hacer lo mismo que otros, pero de una forma diferente, ¿cierto? Ya sea optimizando un proceso, reduciendo costos, llegando al cliente de manera diferente, etc. Distinguir la oportunidad, pues es lo más difícil, ¿cierto? Distinguir cuál es la oportunidad que la gente va a aceptar, que va a hacer que todo el mundo compre los productos, etcétera, es lo más complejo. Cuando ya está en curso la oportunidad, pues, digamos, a todos les parece evidente que eso era un éxito, que era un hit, ¿cierto? O sea, si hoy pensamos a quién no necesitaría
un teléfono inteligente, pues, o para qué no puede ser útil un teléfono inteligente, a todos nos parece evidente, pero hace 10 años, cuando apenas estaban naciendo los teléfonos inteligentes, no se tenía idea si eso iba a ser realmente atractivo para el cliente, si tener una pantalla con muchísima información, con la posibilidad de conectarse a todo el mundo, con la posibilidad de que lo rastreen, con la posibilidad de que lo escuchen, pues iba a ser atractivo también, ¿cierto? Cuando hablamos de emprendimientos y cuando hablamos de estructurar un emprendimiento o un proyecto de inversión o un negocio, pues hay que hablar del business plan o el caso de negocio, que no es otra cosa que un documento en donde yo comienzo a hacer toda la estructuración de mi negocio. Ese business plan significa plasmar en un papel la idea o proyecto de empresa y tiene como finalidad básicamente tres cosas. Pues obviamente profundizar en la iniciativa y conocerla mejor, encontrar posibles socios para hacerla realidad y en últimas, la segunda y la tercera están directamente relacionadas, ¿cierto? O sea, yo busco socios para hacer la realidad muchas veces para obtener financiación necesaria para acometer la idea. Bueno, en algunas oportunidades uno busca socios por el expertise que tenga el socio, no solamente por el dinero, ¿cierto? Puede ser por la experiencia que tenga en algunos aspectos específicos del negocio, que por supuesto es valioso. Para hacer un buen caso de negocio, les sugiero unos pasos que están aquí. Esto suele siempre ser una metodología iterativa, ¿cierto? Primero sería definir la propuesta de valor, o sea, entender y definir la actividad en la que voy a emprender. Definir cuál es el estado de avance, ¿cierto? Porque no es lo mismo el estado de avance de un negocio, de una panadería, al estado de avance de un negocio de cohetes espaciales, ¿cierto? Entonces, entender en qué punto de maduración se encuentra mi idea de negocio. Definir las condiciones de mercado de la competencia y cómo me puedo posicionar en ese mercado y frente a esa competencia. Digamos, esta es de las cosas más complejas a la hora de emprender, realmente segmentar y entender cuál puede ser mi cliente, entender cómo puedo llegarle al cliente y entender, pues, qué tanto o estimar qué tanto me va a copiar ese cliente, ¿cierto? Qué tanto me va a seguir o va a ser útil mi idea para ese cliente. Eso se nos sale un poco del resorte de las clases de ingeniería económica, sin embargo, algo vamos a intentar hacer al respecto. Hay carreras completas para este tema, ¿no? Las carreras de mercadeo, de marketing, bueno. Hay que definir unos objetivos principales, desarrollar una estrategia para conseguir esos objetivos. Hay que identificar los posibles riesgos y las oportunidades que tenga el negocio y pensar en los planes para mitigar los riesgos y potencializar las oportunidades. Asimismo, implementar estrategias como planes de trabajo, o sea, una vez, digamos, planeo mis planes y estrategias, tengo que hacer como una hoja de ruta para ponerlos en práctica, llevar la estrategia al día a día. Evaluar el emprendimiento desde el punto de vista económico y con todas las variables que ya se han comentado en los puntos anteriores. Ver si se gana dinero o no. Si no se gana dinero en el punto 9, pues el tema se vuelve iterativo. O sea, tengo que devolverme hasta el primero y comenzar a ver qué puedo sensibilizar, qué puedo cambiar de los de puntos anteriores que vuelvan a ser viable mi negocio.
Una vez tenga viabilizado mi negocio desde el punto de vista económico y digamos desde el punto de vista de estructuración, digamos, todo lo que tenga pensado hacer con mi negocio, pues voy a generar un resumen ejecutivo y unas conclusiones al respecto. Y con ese documento podría, en efecto, salir a buscar financiación. El documento, pues, no basta, ¿cierto? Seguramente irá acompañado de una exposición a posibles clientes, a posibles socios, etc. Siendo así, si ustedes llegan hasta el punto 10 o hasta el punto 9 de manera exitosa, digamos, en su futuro emprendimiento, hay que tomar dos pasos más: conseguir financiación y ponerlo en práctica. En la clase de Ingeniería Económica nos vamos a quedar, por supuesto, hasta el punto 10, pero mi invitación es, ojalá que ustedes el día de mañana pues, logren todos los puntos. ¿Sí? ¿Cómo se escribe un caso de negocio? ¿Y cómo se presenta un caso de negocio? Y en últimas, esto también ayuda a intentar estructurar cualquier tipo de exposición que ustedes quieran hacer en un futuro. Básicamente hay que explicar la idea a los inversores 3 veces. O cada vez que ustedes quieran hacer una exposición de un tema específico, pues habrá que hacerlo en 3 momentos de manera donde haya recordación. Primero, irles explicando qué se va a contar, ¿cierto? A los posibles inversores, socios, clientes. Luego, desarrollar el temario, ¿cierto? Hacer el análisis, o sea, contarlo, cómo es, qué se tuvo en consideración, etcétera. Y más tarde recordarles lo que les acabas de decir, es decir, sacar unas conclusiones de los aspectos más relevantes de ese análisis. Contar, decirles qué se les va a contar, desarrollar el tema y resaltar los aspectos más importantes. ¿Cuál va a ser la estructura entonces, digamos, típica de un caso de negocios? Y en últimas va a ser la misma estructura que ustedes van a desarrollar en el semestre. Caso de negocios presenta primero un resumen ejecutivo, Executive Summary, un análisis interno, que ya vamos a explicar qué es, revisa el entorno en análisis de mercado, realiza unas estrategias y planes, un análisis financiero, un análisis de riesgos que podría estar incluso antes del análisis financiero. Aquí, digamos, podríamos cambiar el orden de estos dos puntos, unas conclusiones y los anexos que soportan pues toda la información que se está comentando. Si ustedes quieren ver el resumen de un caso de negocio, pues pueden picar acá, en esta imagen, en las diapositivas, y los va a llevar a un resumen. Vamos a ver si todavía existe. Regálenme un minuto, por favor. Ya. Muy bien, eso. Entonces, si ustedes pican ahí, los van a llevar, por ejemplo, a este artículo de emprendedores.es, donde había como un resumen de lo que es un caso de negocio de un tema de reformas. Bueno, continuemos. Hablemos específicamente de la idea o del tipo de ideas que ustedes van a desarrollar en su proyecto de inversión. Tienen que cumplir con estas 3 restricciones.
Primero, tienen que ser ideas 100% legales. Segundo, deben crear valor, es decir, crear un conjunto de beneficios que atraen a un cliente a comprar tu producto o servicio. ¿Eso qué quiere decir? En últimas, para identificar si crea o no crea valor mi idea de negocios, tengo que hacerme la pregunta de si está generando un producto o un servicio propio. Si mi idea de negocios es importar llantas de la China para venderlas más costosas, pues no hay un proceso real de creación de valor, ¿cierto? Estoy comprando un bien barato para vender un bien caro. No es el tipo de proyecto que se quiere analizar en la clase de ingeniería económica. La tercera, pues, es una consecuencia de la segunda, o al contrario, para crear valor, pues hay que atender una necesidad, ¿sí? Pero hay muchos tipos de necesidades, ya iremos, ahorita les comparto un par de ideas. ¿Qué van a hacer? Hay un ejercicio individual. Cada uno de ustedes, vamos a entrar a Moodle en este momento. Si pueden entrar a Moodle, por favor, háganlo de una vez. En la pestaña de proyecto en grupo, en la pestaña de inicio, van a encontrarse con un podcast que habla sobre el tema de emprendimiento. Si algún día tienen dificultades para dormir y quieren escucharlo, pues lo pueden hacer. Es interesante y hay otros relacionados del mismo autor de ese podcast sobre temas de emprendimiento. Es un podcast de un emprendedor español que va como compartiendo su proceso de emprender en esos pequeños audios, ¿cierto? Y después van a encontrar la tarea individual. Ustedes descargan su plantilla. Yo la tengo por acá. Y obviamente pues comienzan a hacer todo el ejercicio. ¿Cómo se hace el ejercicio? ¿Qué tienen que hacer para su idea de negocios? Lo primero es pensar en ideas, ¿cierto? Comenzar a listarlas. Mínimo van a evaluar 3 ideas, 3. Mínimo 3. Máximo las que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Cómo piensan en ideas de negocios? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo piensan en ideas de negocios? Identificando alguna necesidad. Tratar de identificar necesidades, ¿de acuerdo? Es una buena forma, de hecho. O sea, identificando necesidades y después pensando en cuál puede ser la solución a esas necesidades, ahí está la idea, ¿cierto? ¿Qué más? Viendo qué tanta competencia hay como en el mercado, ¿no? Sí, podríamos, digamos, comentarlo de una forma diferente, viendo qué tendencias hay en el mercado, ¿cierto? Probablemente, o sea, qué es de lo que más se habla, que seguramente hace que
o me ayude a identificar qué es lo que más están buscando los clientes en este momento, ¿cierto? Es importante que ustedes activen su sistema reticular. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando uno está pensando en un tema específico, comienza a darle vueltas en su cabeza. Pareciera que todo alrededor comienza a enviar información relacionada con ese tema. Yo no sé si les ha ocurrido. ¿Sí? Así estaban en algún momento pensando en entrar a la universidad o no sabían qué estudiar, entonces comenzaban a aparecer artículos al respecto, comenzaban a aparecer promociones de universidades, comenzaban a aparecer promociones de programas. No sé si les ocurrió. O cuando quieren comprarse un celular, entonces por todos lados ven promociones de celulares, por todos lados ven características de los diferentes celulares, etc. ¿Si les ha ocurrido o no? El día que piensen en tener un hijo, van a ver coches y mujeres embarazadas por todos lados. Ustedes salen en la calle y se encuentran un coche. Siempre han estado ahí, solo que nuestro sistema reticular no está activado hacia eso, entonces no lo notamos, o sea, pasa por nuestro lado y no nos estamos percatando de que ahí está. No tiene que ver, por ejemplo, con la teoría de la ley de la atracción ni nada de esto del secreto. Siempre ha estado ahí, solo que activar el sistema reticular significa estar más pendiente hacia eso. ¿Sí? La forma de nosotros activar nuestro sistema reticular para encontrar ideas de negocios puede ser, por ejemplo, leer sobre temas económicos, leer revistas y leer diarios económicos, escuchar podcasts relacionados con temas económicos, buscar tendencias en Instagram, buscar tendencias en Google, etcétera. ¿Sí? Comenzar a ver de qué se habla, qué es lo que está rondando por ahí. Esa es la primera tarea que hay que hacer para tratar de identificar ideas de negocios llamativas, innovadoras, motivadoras, sobre todo para este caso. Es importante que la idea que ustedes finalmente terminen desarrollando, estructurando a lo largo de la clase, pues los motive, porque si no los motiva va a ser un semestre tortuoso, se les va a hacer muy largo y muy tedioso las tareas, pero si los motiva va a ser todo lo contrario, va a ser muy sencillo. ¿Sí? Les iba a mostrar algo y se me olvidó que era lo que les iba a mostrar. ¿Sí me entienden el tema? En ese orden de ideas, ustedes van a comenzar a listar todas las posibles ideas. Ah, bueno, ya me acordé que les iba a mostrar. ¿Alguien conoce esta página? Google. ¿Google la conoce? Google Trends. ¿La conocen? En Google Trends, ustedes pueden ver qué es lo que más está buscando el mundo, ¿cierto? O sea, de qué se está hablando. Y también de qué se vino hablando en años anteriores, etc. Pueden cachorrear la página de Google Trends. Ahora uno puede hablar de temas específicos, concreto, es decir, algo. Acá dice en México, no, si quiero buscar en Colombia a ver qué se habla de concreto. En los últimos 12 meses, ¿dónde se habla más de concreto? ¿Qué temas relacionados están? Volardo, Mixer, colectivo, tonelada. ¿Mm? Consultas relacionadas, tratados internacionales con el propósito, que tienen el propósito, ¿cuál de los siguientes tratados? Significado de concreto, acelerante para concreto, sustantivo abstracto, etc. ¿Sí? Entonces,
podría esto ayudarles a encontrar tendencias de algún tema específico que ustedes, digamos, les esté dando vueltas, ¿cierto? ¿Alguien la conocía, la página? Va. Bueno, No, señor. bien. Una vez que ya tengan listadas las ideas de negocios, todas, ustedes podrían comenzar a pensar, bueno, de estas voy a valorar, qué sé yo, las 5 que le parezcan más importantes. O sea, no sé, no les dé pereza, digamos, listar todas las que se les venga a la cabeza. Ya, si no quieren evaluarlas todas, evalúen las que consideren más importantes, evaluarlas cualitativamente. Mínimo son 3, eso sí, ya es un requisito. ¿Qué deben hacer después con esas mínimo 3? Primero, una pequeña descripción del modelo de negocio. O sea, ¿qué buscaría, qué necesidad busco atender con ese negocio? ¿Qué es? ¿Cierto? Hay negocios que se explican solos con el solo nombre. Ya me puedo imaginar por dónde va el negocio, ¿cierto? Si digo ladrillos ecológicos, pues ya me imagino que el negocio es hacer ladrillos económicos. O ecológicos, perdón, ecológicos. Si coloco panadería, pues ya entiendo que voy a hacer pan. Entonces, de pronto lo que habría que profundizar un poco es cómo va a ser el modelo de negocio, cómo voy a llevar ese pan a mis clientes, cómo lo voy a vender, cómo lo van a comprar. ¿Sí? Una vez tenga la descripción de todos, ahora sí comencemos con la valoración. Se la explico rápidamente. Hay unos aspectos que yo quiero que ustedes valoren de manera cualitativa. Primero, ¿qué tanto está relacionada la idea con la ingeniería civil? Si está completamente relacionada, o sea, si, qué sé yo, ladrillos ecológicos, ejemplo, pues sí está relacionada con la ingeniería civil, la voy a valorar con un 5. Si no tiene ninguna relación con la ingeniería civil, la voy a valorar con un 1. Si se puede relacionar en algo con la ingeniería civil, la voy a valorar con un 3 o algún número intermedio. Segundo aspecto, pasión. Me apasiona la idea, me motiva la idea de desarrollar ese tipo de ideas. Si me motiva mucho, le coloco un 5. Si no me motiva, le coloco un 1. También podría valorar la pasión en contexto con todas las ideas que esté evaluando. Entonces podría decir, si tengo 5, si estoy valorando 5 ideas, le coloco 5 a la que me genere mayor motivación, le coloco 1 a la que me genere menor motivación y a las demás pues le doy valores intermedios. Valores y objetivos. ¿Qué tanto se alinea la idea de negocios con mis valores y mis objetivos personales o profesionales? Puede que una idea de negocio sea viable, sea en tendencia, sea legal, cumpla con todos los requisitos para el tema de la clase, pero no se alinee con mis valores. Por decir algo, yo tengo una idea de algún proyecto extractivo que use productos de la tierra o qué sé yo, y yo soy un ferviente ambientalista, pues probablemente no se alinea con mis valores, ¿cierto? ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Va. Sí, señor. Experiencia. ¿Qué tanta experiencia tengo con la idea? Podría incluso, nuevamente, valorar esto en contexto, entre todas. Con la que tenga mayor experiencia le doy un 5, con la que tenga menor experiencia le doy un 1 y demás. ¿A qué se refiere experiencia? O sea, si ustedes nunca han trabajado en la idea y demás, pues le colocan un 1, no necesariamente, ¿no? O sea, ustedes podrían decir, no, yo quiero montar una empresa que haga análisis de materiales. Y resulta que ustedes ya han visto el laboratorio de suelos, por decir algo.
pues ya tienen algo de experiencia de cómo se caracteriza un material, etc. Algo de experiencia ya tienen, conocen. O quieren montar una repostería y ustedes ya saben, alguna vez se han atrevido a hacer una torta en su casa, pues ya tienen algo de experiencia, ¿sí? Inversión. Esta funciona al contrario y también la van a valorar en contexto. De todas las ideas que ustedes están valorando, la que tenga la mayor inversión la van a valorar con un 1. La que tenga la menor inversión la van a valorar con un 5. ¿Por qué valoramos la que tenga mayor inversión con un 1? Si puede ser una buena idea y demás. Porque mi intención es que ustedes puedan ver este tema como algo alcanzable, como algo en que en efecto podrían comenzar. Y para eso pues necesitan ir pensando en ideas que no sean extremadamente costosas. Aunque las ideas extremadamente costosas también pueden ser alcanzables, porque lo importante es tener la buena idea, después se puede comenzar a vender esa idea. ¿Listo? A buscar financiación para la idea. Sin embargo, pues lo dejamos así. A la que tenga la mayor inversión de todas las que estoy valorando le voy a dar un 1, a la que tenga la menor inversión un 5. Medio ambiente. ¿Se alinea mi negocio con el medio ambiente? ¿Es amigable con el medio ambiente? Puedo hacerlo también en contexto. De todas las ideas que estoy valorando, la que tenga se alinee más con el medio ambiente, afecte menos el medio ambiente, le voy a dar un 5. La que tenga menos, le voy a dar un 1. ¿Es mi idea escalable? Preguntémosle a Google a qué nos referimos con eso. Escalabilidad de un proyecto. Es una de las primeras preguntas que escucharás si has tenido la suerte o el atrevimiento de reunirte con inversores en busca de financiación. La escalabilidad de tu modelo es una cualidad por la que estarán muy interesados a la hora de invertir en un proyecto. La escalabilidad tiene que ver con el crecimiento. Se puede escalar un negocio, por ejemplo, abriendo una cadena de tiendas, lanzando un producto en diferentes mercados o creando nuevas líneas de negocios. El inversor busca el crecimiento, que es el que le da la rentabilidad. Si el proyecto no es escalable, ni dará rentabilidad, ni dará un buen servicio al cliente, porque se quedará en una cosa pequeña, explicó Alberto Fernández, director de Bueno. En palabras del consultor Javier Mejías, la escalabilidad es la capacidad de crecimiento de un modelo basada en generar más ingresos con los recursos disponibles. Para un emprendedor, la escalabilidad debe ser su santo grial. A menos que tenga mucho dinero, no debería invertir en una estructura muy pesada, por lo que debe diseñar algo capaz de crecer. La gran duda de todo emprendedor que se dedique al sector servicios es, ¿por defecto mi negocio no es escalable? Pues no, no en absoluto. Un ejemplo perfecto de cómo hacer escalable un modelo de servicio es el del diseño del propio modelo Canvas de Osterwalder. Mire, de hecho, es este libro lo que acaban de hablar ahí, ¿no? No había abierto este artículo, pero me parece curioso que lo mencionen. Este libro que se llama Generación de Modelos de Negocios es básicamente el modelo Business Canvas de este señor Osterwalder. Entonces acá, y en últimas, es algo que vamos a comenzar a seguir para el desarrollo de su idea de negocios este semestre. Su necesidad base es la consultoría, que por definición no es escalable. ¿Y cómo lo ha hecho escalable? Creando líneas de negocios que sí lo son. Su libro es escalable si consigue que llegue a mucha gente, o una aplicación móvil que ha sacado que le está generando dinero. Está utilizando su línea de negocio no escalable y su marca personal para generar otras líneas de negocios que sí lo son. Bueno, no sé si ya van entendiendo qué significa escalabilidad o no. Yo lo voy a colocar en otros términos.
Si yo puedo, por ejemplo, para mi idea de negocios de los ladrillos ecológicos, considero que es un negocio escalable porque puedo estandarizar procesos y hacer mis ladrillos ecológicos aquí en Medellín o en Alemania, siempre y cuando tenga todos los insumos y siga el proceso como tal. Estaban diciendo que los tipos de negocios de servicios no son escalables porque muchas veces depende del conocimiento del que brinda el servicio. ¿Sí? Sin embargo, hay negocios que se han escalado, ¿cierto? Por dar un ejemplo, un abogado o un odontólogo o cualquier tipo de profesional de ese estilo, si coloca un consultorio, su negocio depende del tiempo que él esté dispuesto a estar en su consultorio, ¿cierto? Y la calidad de su servicio, pues depende de su trabajo. Sin embargo, hay negocios que se han escalado, porque por ejemplo ustedes ven la marca de Marlon Becerra en el odontólogo en varios sitios. Y si ustedes van a esos sitios, no los va a atender ya Marlon Becerra, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? O hay unos negocios, y ahora no recuerdo el nombre, también de odontología, que tienen como unos logotipos morados. Pues de alguna forma han escalado el negocio, ¿cierto? Crean una marca, pero de todos modos su calidad depende de los profesionales que vayan a estar ahí y seguramente puede variar de un lugar a otro. Dentix, gracias, sí, ese era el que estaba pensando. Entonces, si yo puedo replicar mi negocio, si lo puedo ir agrandando de manera paulatina y demás, mi negocio es escalable. Si mi negocio puede ser escalable, le voy a dar un 5. También lo puedo valorar en contexto. De todos los que estoy analizando, el que considere que puede ser más escalable, le voy a dar un 5. El que considere que va a ser menos escalable, le puedo dar un 1. ¿Es mi idea novedosa o innovadora? También lo van a valorar en contexto. De las 5, la que ustedes consideren que tenga la mayor transformación, cambio, le van a dar un 5. De las 5 no, de las X que ustedes evalúen, a la que consideren que tienen más innovación o es más novedosa, le van a dar un 5. A la que consideren que tienen menor innovación, le van a dar un 1. Ojo que no significa una idea que sea novedosa o que sea innovadora, no significa que no exista en el mercado. ¿Sí? Puede ser algo que ya existe en el mercado, pero que tenga una ligera diferencia, que mejore un proceso, que reduzca los costos, que reduzca el precio por el hecho de alguna innovación que tenga en curso, que mejore la atención de una necesidad, etc. ¿Sí? Lo que acabo de comentar es claro. Va. Sí, profe. Finalmente, y este es simplemente una columna para recordarles que deben generar un producto o un servicio propio. Luego, si ustedes en algún momento creen que su idea de negocio no genera un producto o un servicio propio, le van a dar un 0. Si sí genera productos y servicios, le van a dar un 1. Y después lo que tienen que hacer pues es replicar aquí la ecuación que tienen acá para el tema de valoración. ¿Cómo está valorando esto? Pues está sumando las casillas de relación de ingeniería civil hasta si es novedosa o innovadora y la está multiplicando por el hecho de tener productos y servicios o no. A la que tenga mayor valoración, en teoría es la que ustedes deberían ejecutar. ¿Vale? ¿Entendido el ejercicio individual? Sí, Sí, señor. señor. Cualquier duda o inquietud, pues pueden volver al video. Volvamos a Muro en un minuto. ¿Hasta cuándo tienen para entregar esto?
Lunes 2 de noviembre. Voy a hacer un cambio aquí de una vez para ustedes. Tienen hasta el próximo jueves. Porque además el lunes es festivo, ¿no? El jueves vendría siendo 5. Tienen hasta el 5. Para montar su idea de negocio individual. Una vez ustedes tengan su idea de negocio individual, el siguiente paso es ya comenzar a trabajar en grupo. La tarea individual igual hay que cargarla en Moodle, acá en la pestaña de inicio, acá, ¿cierto? No está activada ya quedó activada. Ahí tienen para que puedan cargar sus ideas de negocios. Después van a pasar a la pestaña, bueno, no olviden generar sus grupos de trabajo. En la pestaña grupos de trabajo, ustedes pueden conformar su grupo de trabajo. En este momento solo hay 2 grupos completos. Falta que se organicen los demás grupos. Y después van a pasar a la pestaña de emprender o reporte inicial del proyecto, que es lo que vamos a comentar ahora. Aquí ya tienen cargada la presentación que estamos hablando y tienen cargada la tarea donde van a montar el primer instrumento de evaluación en grupo, que es el reporte inicial del proyecto. ¿Hasta cuándo tienen? Pues hasta la fecha límite que habíamos definido en la clase de lineamientos, es decir, 13 de noviembre hasta las 6 de la tarde. Eso les da una semana más, ¿cierto? El 5 de noviembre ustedes tienen ya definidas sus ideas. El 13 de noviembre tienen que hacer la primera estructuración de esa idea, pero ya vamos a explicar cómo. Entonces, una vez ustedes tengan todas las ideas de negocios, como cada persona va a aportar mínimo 3 ideas de negocios, en el grupo van a tener que valorar mínimo 12 ideas de negocios para seleccionar una. ¿Cómo pueden seleccionarla? Pues nuevamente hacer la valoración entre todos de las ideas, sobre todo, por ejemplo, en aspectos relacionados con la pasión, con la experiencia, con la escalabilidad, ¿cierto? Que lo ponían en conjunto y con la innovación. O sea, revisan todas las ideas y le dicen la que más nos motiva es esta, le dan el 5. Revisan todas las ideas, la que tenemos mayor experiencia es tal, entonces también le dan un 5. Revisan todas las ideas y dicen la que creemos que puede ser más escalable es esta, le dan un 5. Y la que creemos que es más novedosa, también le dan un 5. Ya van a tener una valoración total de todas las ideas y ustedes podrían tomar la decisión de seleccionar la que tenga mayor valoración. Si seleccionan la que tiene mayor valoración, pues no hay mucho más que hacer. La justificación es, de acuerdo al instrumento de evaluación cualitativa, la idea de negocios que creemos que es más conveniente estructurar es tal. Listo. Si ustedes deciden, por más que hicieron esta valoración cualitativa, seleccionar una idea de negocios diferente a la que tuvo el mayor valor, lo pueden hacer, pero lo deben justificar en el reporte inicial del proyecto. Entonces, primer paso, seleccionar la idea única. Segundo paso, justificar por qué seleccionaron esa idea única. Si es por el instrumento de evaluación cualitativa, pues ya está, lo mencionan y ya está. Segundo paso, crear la propuesta de valor de la idea de negocios.
Una propuesta de valor es una descripción sencilla, detallada y fácil de entender por parte de un cliente o por parte de un socio sobre lo que está aportando mi negocio para solucionar un problema. Propuesta, descripción sencilla, detallada y fácil de entender por parte de un cliente sobre lo que está aportando mi negocio para solucionar un problema. Si nos vamos al libro de Osterwalder, cuando él habla de propuesta de valor, les comparto, dice, este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. Entonces, ya comienza a involucrar un poco más porque dice, comienza a pensar quién puede ser el cliente cuando habla de segmento de mercado. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una empresa o por otra. Su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a los clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva o rompedora, mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluso alguna característica o atributo adicional. Con la propuesta de valor se busca responder a la pregunta: ¿qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes podemos satisfacer? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos en cada segmento de valor? Una propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a las necesidades de dicho segmento. Los valores pueden ser cuantitativos, como el precio, la velocidad del servicio, etc., o cualitativos, como el diseño, la experiencia del cliente, etc. Los elementos de la lista siguiente no pretenden ser completas, pero dan algunos aspectos. Yo les voy a listar aquí de manera muy rápida y tratar de hacer una explicación de cuáles pueden ser esos elementos que crean valor. Primero, la novedad, algo completamente nuevo, algo que no existe en el mercado y que soluciona una necesidad específica, pues puede ser una propuesta de valor. La mejora en el rendimiento era una propuesta de valor o sigue siendo una propuesta de valor que utilizaban, por ejemplo, muchos los que sacaban computadores, ahora los que hacen celulares, ¿cierto? Cada vez nos van dando una oferta de mayor rendimiento, más cámaras, más capacidad, más velocidad. Entonces, esa podría ser una propuesta de valor. La personalización de productos. Entonces, fíjense que este ya es un aspecto no cuantitativo, sino cualitativo. Yo puedo ofrecer como mi propuesta de valor personalizar ciertos productos y atender ciertas necesidades de manera específica para cada uno de mis clientes. El trabajo intermedio hecho para otra compañía. O sea, yo podría decir, y eso en nuestro medio es habitual, que mi propuesta de valor es especializarme, por ejemplo, en concretos. Una concretera en últimas hace eso, es un trabajo hecho para un tercero, ¿cierto? Aquí dan el ejemplo del Rolls-Royce que hace los motores para los aviones, ¿cierto? ¿Qué días tenía otro ejemplo, pero ahora se me olvida? La propuesta de valor también podría estar enmarcado solo al tema de diseño, a dar un diseño completamente cautivador, o a crear una marca y un estatus que sea reconocido por el simple hecho de tenerla, o a mejorar el precio. Entonces yo puedo ofrecer un negocio que ya está, o unos productos que ya están en el mercado, pero optimizando su precio, o reducir costos de procesos, o reducir riesgos. ¿Cómo puede ser un ejemplo de una propuesta de valor de reducción de riesgos? Pues, por ejemplo, cuando las empresas que hacen vehículos deciden lanzar su vehículo con una garantía de 5 años, una garantía de 100.000 kilómetros, lo mismo las neveras, los televisores, etc. Esa es la propuesta de valor enfocada a la reducción del riesgo que tiene el cliente.
Accesibilidad. Si puedo mejorar el hecho de que ciertos productos en el mercado que ya existen pueda llegarle a todo el mundo de una manera mucho más ágil y demás. Y también frente al concepto de comodidad o de utilidad. Entonces, por ejemplo, aquí dan un ejemplo relacionado con lo que hizo el iPod o el iTunes en su momento, que le daba mayor facilidad a la gente de buscar música, de descargarla y de tenerla disponible. ¿Dudas? Va. Entonces, primero, seleccionar la idea de negocio. Segundo, justificar la idea de negocio. Tercero, hacer la propuesta de valor de su idea de negocio. Es decir, qué necesidad atiende, qué productos tengo, cómo los voy a comercializar o cómo voy a quién le llega, ¿cierto? Vamos en el tercer punto. Esta imagen de pronto hubiera sido mejor ponerla 2 diapositivas atrás, pero esto es lo que deben entregar en el reporte inicial de proyecto. Ya explicamos los primeros 3 puntos. Cuarto punto, hacer el análisis interno de su idea de negocio, que básicamente es definir la misión, la visión y la filosofía del negocio. Quinto punto, hacer un análisis DOFA o la matriz DOFA. Ya vamos a explicar qué es. Sexto, revisar cuáles pueden ser los organigramas, o sea, cuántas personas van a estar involucradas en la fase inicial y en la fase consolidada. Y por último, ver cuáles son las fuentes de ingresos de su negocio. Hablemos del análisis interno. Tiene que identificar las ventajas competitivas del negocio, cuál es el valor añadido que presta, eso ya está relacionado con la propuesta de valor. Identificar los objetivos básicos del negocio. También busca ayudar a definir la propuesta de valor. Una vez que se sabe qué negocio tengo y cuál es la propuesta de valor de mi negocio, voy a definir el análisis interno del mismo. A través de una misión. La misión es explicar qué hace el negocio en el corto plazo, o sea, en los primeros 3 a 5 años de vida de mi negocio. La visión es hacia dónde proyecto mi negocio, dónde creo que va a estar mi negocio o qué creo que va a estar haciendo mi negocio o qué creo que va a hacer mi negocio en el mediano plazo, es decir, en un horizonte de unos 5 años, cómo veo o cuál es, hacia dónde quiero llegar con mi negocio. Por favor, tengan presente que este es uno de los aspectos a calificar en el reporte inicial del proyecto. El tema de la visión es de los aspectos en los que más me fijo porque tiene que ser medible. Si ustedes buscan misiones en el mercado no, en internet de diferentes empresas, pues se van a encontrar muchas veces con frases que son muy bonitas, muy etéreas, pero que no me dejan hacer una predicción o una medición de lo que va a ser ese negocio. Es decir, siempre se reduce a ser la empresa más reconocida de venta de empanadas en 5 años. ¿Cómo mido eso? ¿Qué significa ser reconocida? ¿Qué significa ser el más reconocido? ¿Sí? Entonces, ojo con lo que van a proyectar para la visión. Tiene que ser medible, ¿sí? De alguna forma. La filosofía es el conjunto de valores y de creencias de la empresa, que en últimas, pues es básicamente los mismos valores y creencias de sus socios, ¿no? O sea, las empresas suelen reflejar los valores y creencias de los creadores, ¿cierto? No les estoy pidiendo en últimas que inventen el agua tibia, ustedes pueden ya con la idea de negocios definida, encontrar ideas similares y revisar cuál es la misión, la visión y la filosofía de esas empresas ya constituidas y ustedes pues sacar la idea de ahí, ¿cierto? O sea, pulir su misión, su visión y filosofía revisando qué hay en el mercado. Lo siguiente que van a hacer es un análisis FODA. ¿Alguno de ustedes salió de algún colegio comercial?
Profe, Ya sabes lo que es un análisis FODA, ¿cierto, Dayana? sí, profe. Rafa, ¿qué tiene en especial ese análisis? ¿O qué recuerdas de cuando te lo explicaron? Pues, pues la verdad es como muy importante porque nos ayuda como a analizar todo lo que trae consigo la idea, ¿no? Que estoy proponiendo, tanto las oportunidades y bueno, como dicen las palabras, debilidades, fortalezas, amenazas. Entonces, pues a nosotros siempre nos enfatizaban en que era muy importante como establecer. Les explicaron, cuando te explicaron el instrumento, ¿te dieron alguna metodología para hacerlo? ¿O recuerdas alguna metodología? Pues, profe, la verdad es que no, es que eso fue hace mucho. Entonces, pues es como vagos. ¿Se los explicaron más rápido de lo que yo voy? No, no, en serio, fue en una clase y la verdad no, en ese momento no me acuerdo. Tal vez sí me dieron alguna forma de hacerlo, pero en el momento no. ¿No hicieron ejercicios de hacer una DOFA? No. Sí, Sí. profe, eso sí. ¿Y qué recuerdas del ejercicio, Gray? Bueno, está bien, ya no agobio más allá. ¿Cómo los invito yo a que hagan el análisis DOFA? Son, es un análisis, como ya lo dijo Dayana, de 4 aspectos: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Hay que tener presente ciertas características. Hay aspectos internos, intrínsecos del negocio, que son las fortalezas y las debilidades. Yo no puedo atribuirle mis fortalezas y mis debilidades a algo externo a mi negocio. Son mías, ¿cierto? De mi negocio, son características propias de mi negocio. En ese orden de ideas, pues, y hay otros aspectos que son externos, que ya no están relacionados propiamente con las características intrínsecas del negocio, como son las oportunidades y las amenazas. Entonces, ahora sí, en ese orden de ideas, ¿cómo van a ser o cuál es la metodología que yo les planteo para que ustedes hagan este análisis? Primero voy a hacer un paréntesis. El proyecto en grupo es en grupo. Es en grupo. Todo lo que ustedes van a hacer acá requiere que hagan el análisis en grupo, entre todos los que hagan parte del grupo. No se trata de dividirse los puntos. Entonces usted elija la idea, otro haga la propuesta de valor, otro haga el análisis interno y a usted le correspondió la DOFA. No tiene sentido. Si eso se pudiera hacer así, o si tuviera algún sentido, les pondría a hacer el proyecto de manera individual. Es muy importante y se busca afianzar una competencia directiva muy importante, que es aprender a trabajar en grupo, el hecho de que ustedes lo desarrollen en ese sentido, de manera conjunta. Todo lo que venimos hablando, el análisis DOFA de manera muy especial, porque pues 4 cabezas piensan mejor que una a la hora de darse cuenta de aspectos del negocio. Para hacer el análisis DOFA, todos tienen que tener muy claro cuál es la propuesta de valor, porque es en función de esa propuesta de valor que ustedes van a comenzar a estructurar su idea de negocios. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues cada uno se reúne, una charla virtual en Zoom o cualquier plataforma que ustedes tengan en este momento virtual. En 40 minutos lo pueden sacar perfectamente. Y comienzan. Cogen papel y lápiz. Papel y lápiz, sí, lo dije bien. Y arrancan a pensar. Fortalezas. Escribamos en 10 minutos. ¿Qué fortalezas puede tener mi negocio en función de mi propuesta de valor? ¿Qué fortalezas será que puede tener mi negocio frente a los clientes? ¿Qué fortalezas puede tener mi negocio en la forma en cómo vamos a comercializar el negocio? ¿Qué
fortalezas puede tener mi negocio frente a los recursos claves, o sea, las personas que vamos a contratar o que ya tenemos de conocimiento? ¿Qué fortalezas tiene frente a los costos, frente a los insumos que requerimos para hacer nuestros productos, etcétera? Debilidades, igual, 10 minutos y escriben. Amenazas, 10 minutos y escriben lo que ustedes consideren que son amenazas, siempre teniendo presente que las fortalezas son propias de mis características internas del negocio y que las amenazas y oportunidades pues son temas externos. Y oportunidades, igual, escriben. Una vez tengan escrito todo, pues entre todos tienen que comenzar a organizar la matriz. La matriz siempre se va a mostrar en los 4 recuadros a la vez, como ustedes lo están viendo acá. ¿Cómo la van a comenzar a organizar? Pues entre todos comienzan a leer sus fortalezas y dicen, mire, yo creo que la mayor fortaleza que tiene el negocio, en efecto, es esta, y la listan de primero. La mayor debilidad es esta, y la listan de primero, y así van listando fortalezas y debilidades. Después van a revisar qué causan esas fortalezas y debilidades, porque las oportunidades que yo pueda materializar, pues están asociadas con alguna fortaleza. Entonces tengo que ver esa asociación. Cada fortaleza debe tener asociada una o más oportunidades. Cada debilidad puede tener asociada más de una o más de una amenaza. Y debo comenzar a organizarlas en el mismo sentido. Entonces, fortaleza 1 está asociada con las oportunidades 1.1, 1.2, 1.3 que voy listando acá. ¿Sí? Si por alguna razón me doy cuenta que yo listé una oportunidad y sé que es una oportunidad, pero no hay una fortaleza dentro de la lista, es porque todavía no la he identificado. ¿Sí? Todavía no he identificado cuál es la posible fortaleza que tiene mi negocio. Entonces tendría que comenzar a pensar, bueno, ¿cuál es la fortaleza que tenemos para que se materialice esta oportunidad? Que existe y que está latente ahí. ¿Cierto? De manera similar, puede pasar, por ejemplo, que ustedes listen una debilidad y no encuentren asociada una amenaza. Entonces, en ese caso, si ustedes después de pensar no encuentran todavía asociación con una amenaza, es porque no es una debilidad o es porque no es una fortaleza, entonces la podrían quitar. ¿Medianamente claro el tema? Háganlo así y no se enreden mucho más. Dayana, ¿te trajo algún recuerdo de lo que hicieron en su momento? ¿O algo que te gustaría aportar de lo que ya sabes? Pues, profe, la verdad, lo que usted dijo era como lo más importante. Sí, cuando nombraste eso de que toca poner las más importantes de primeras, sí, me acordé que eso nos lo dijeron, Ok, pues cuando estaba en el colegio. listo. Una vez tengan análisis DOFA, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto, ¿cuál es? Los organigramas. Van a pensar dos posibles estructuras. Los organigramas los van a organizar en función de las personas. Es decir, cada cajita debería ser una persona. El organigrama inicial es cuántas personas requieren mínimo para comenzar a operar su negocio. Lo mínimo. Si ustedes pueden operar con 1, pero son 4 en el grupo, pues colocan 1. Ojo, no todas las personas del grupo van a ser parte del organigrama. No necesariamente, pues. ¿Sí? No es que porque somos 4 en el grupo, entonces usted es el director, usted es el de finanzas. No, es qué necesita el proyecto. Entiéndanse ustedes como socios de su proyecto de inversión, como socios de su negocio, no necesariamente empleados del negocio. ¿Sí? Pueden ser empleados si gustan y si hay la necesidad y si existe el campo, pero no creen campos por crearlos. ¿Sí? Piensen es qué necesita el negocio para operar.
Y el organigrama consolidado es lo mismo, pero a los 5 años. ¿Qué creen que ya debe tener el negocio a los 5 años en términos de personal contratado y de funciones? No todos los organigramas lucen como este, que es una estructura jerárquica, ¿cierto? Donde hay una cabeza y todo el mundo le responde a esas cabezas, ¿sí? Hay organigramas que funcionan de manera más matricial. Entonces, estructuras organizacionales. Estructuras organizacionales. Acá. Va a verlo en imágenes. A ver qué nos sale. Esta que ustedes están viendo acá en gris, pues es la típica estructura jerárquica que estamos hablando, ¿cierto? Pero pueden haber estructuras más de este estilo que son matriciales y que se enfocan más al tema por proyectos, ¿sí? De hecho, si uno revisara lo que dice el Penbook o el libro de gestión de proyectos, pues habla de las estructuras matriciales. Vamos a ver. Estructura organizacional matricial. Listo. A ver qué nos sale. Mire, esto suele ser una estructura más matricial, ¿sí? En donde hay un grupo de personas que atienden diferentes. O sea, ya no hay un jefe de finanzas, sino que hay es un jefe de estudios y diseños, un jefe de ingeniería y un jefe de aprovisionamiento. Por otro lado está el director, el grupo de directores de proyecto, el grupo, y en función de esto hay una serie de empleados que le responden realmente a dos jefes, por decirlo así, al jefe de su área específica de experticia, pero también al que está dirigiendo el proyecto, ¿sí? El proyecto específico. Eso va en función de lo que ustedes quieran hacer en su proyecto, ¿no? Porque no todos, pues, pueden atenderlo con una estructura matricial. Simplemente lo comento para que ustedes tengan presente que en el mundo empresarial de hoy en día ya no existe solo la estructura jerárquica que estamos acostumbrados a, digamos, a imaginar cuando pensamos en una empresa. Gerente, y de ahí para abajo, jefes de área, y de ahí para abajo, los que trabajan, ¿sí? Finalmente, pues, van a explicar cuál es la fuente de ingresos de su negocio. Si el negocio, pues, es algo muy tradicional, y ya todos entendemos qué es, por decir algo, una panadería, pues ya sé que su fuente de ingresos es producto de vender pan. Pues ya está, no tengo mucho más que explicar, pero en la medida en que el negocio sea más novedoso, recuerda que cuando más novedoso es el producto que tienes, hay que explicar a los interlocutores con mayor necesidad de detalle cuáles son esas posibles fuentes de financiación. Para terminar, aquí mi libro. Sí, todavía nos quedan unos minutos. Para terminar y poder cerrar, digamos, este apartado y mañana comenzar algo nuevo, hablemos de cuáles son las posibles fuentes de ingresos. Una, pues, es la venta de activos, que es propiamente, si hago pan, mi ingreso es por la venta del pan, por ese activo que es el pan. Otra es por cuotas de uso, ¿cierto? Entonces los modelos, por ejemplo, de los hoteles, su fuente de ingresos es una cuota de uso, que es cuánto tiempo va a estar el cliente en una habitación, cuántos días, en función de cuántos días, pues va cobrando. Otras podrían ser cuotas de suscripción, como el negocio de Netflix, ¿cierto? Su fuente de ingresos proviene de una cuota de suscripción. Otros podrían ser por préstamos, alquileres y leasing. Por ejemplo, si ustedes montaran un negocio de maquinaria, ustedes podrían alquilar esa maquinaria. Fíjense que aquí mencionan
un negocio en este caso que se llama zipcar.com. Bueno, los carros rentados, pues obviamente entran en ese negocio, que ese Zipcar es lo que podemos conocer aquí en Colombia como un localiza, ¿no? O sea, los que tienen carros y los arriendan, los prestan, los alquilan. Otra fuente de ingresos podría ser la concesión de licencias, es decir, yo patento una idea, un software, y para que usted lo pueda usar, pues lo licencio. Otros son los gastos de corretaje, que es lo que se paga por intermediación de alguna actividad. Aquí dan dos ejemplos interesantes. Uno es lo que hacen los bancos con las tarjetas de crédito. Cuando una persona paga con la tarjeta de crédito un porcentaje de lo que compró o un valor específico por cada compra, se va al intermediario que es el proveedor de la tarjeta de crédito, el banco proveedor de la tarjeta de crédito. Y eso se conoce como gastos de corretaje. Pero también en nuestro campo de la ingeniería civil hay gastos de corretaje a los vendedores inmobiliarios. ¿Sí? Una persona que ofrece los apartamentos en un proyecto de edificación y los logra vender, pues esa persona se queda con un porcentaje de la venta. Y también pueden haber ingresos por publicidad. Entonces, piensen si su propuesta de valor tiene más de una fuente de ingresos de esto que acabamos de comentar. ¿Listo? O si tiene una única fuente de ingresos. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Listo. Para cerrar, hablemos un poquito de la ética de los emprendedores o lo que es ético a la hora de emprender o no. Muy rápidamente, ya no los canso mucho más. Con relación a la creación de valor, ofrecer productos socialmente nocivos, pues no es ético, ¿cierto? Ofrecer productos que no aportan valor. Siempre traigo el mismo ejemplo, pero es que me causó impresión y por eso lo comento. Alguna vez en un supermercado de cadena vi una mandarina desgajada sobre una bandeja de icopor y forrada con un vinipel, ¿cierto? Con un papel de estos transparentes, con plástico transparente. En mi concepto, ese producto no aporta valor, ¿cierto? Está afectando el medio ambiente y, digamos, no sé qué podría ser atractivo para un cliente a la hora de comprar ese producto, ¿cierto? Creo que el tiempo que se demora en quitar el vinipel puede ser el mismo que se demora en quitar una cáscara. ¿Sí? Por salubridad igual, o sea, uno no sabe cómo pelaron esa mandarina, etc. ¿Alguien conoció los spinners? ¿Tuvo algún spinner? ¿Sí saben lo que era el spinner o no? Sí, profe, el que gira. Y el cosito ese que gira. El cosito que gira. Sí. ¿Ese producto crea valor o no crea valor? Pues yo diría que no, profe. Pues Yo creo que tampoco. Pues se vendió como un como para el artículo estrés. desestresante, ¿no? ¿Se vendió para el estrés? Bueno, resulta que el spinner estuvo patentado durante 20 años. La persona que lo creó y lo patentó decía que ayudaba a niños con problemas de concentración a concentrarse. ¿Sí? Nunca logró comercializar su producto, no se volvió viral, ¿cierto? Su producto mientras estaba patentado. Cuando la patente se levantó, lo masificaron los chinos como un juguete o como algo desestresante, ¿sí? Y llegó a todo el mundo, ¿cierto? En algún momento muchos lo vieron en los semáforos
y los vendían por todos lados, ¿cierto? Que tuvieron o no, eso es otro cuento, pero la persona que lo creó, pues sí veía un valor agregado, ¿cierto? Sí veía una creación de valor, perdón, en el producto. Lo traigo aquí porque hay muchos productos que muchas veces no entendemos, o lo que le faltó de pronto a esa persona fue a hacerse entender cuál era su utilidad, ¿cierto? Para que hubiera sido un poco más aceptado y tener mayores ventas. Con relación al trabajo anterior del emprendedor, ¿yo puedo emprender mientras tengo otro trabajo? Sí, puedo hacerlo, ¿cierto? Lo que no es ético es dejar tareas inacabadas en el trabajo en donde me pagan por mis horas y por mi conocimiento, o trabajar en los dos sitios al mismo tiempo, o llevarme información de mi trabajo, llevarme pedidos, llevarme clientes hacia mi emprendimiento. O sea, no es ético crear un emprendimiento robándome información empresarial de la empresa donde me pagan por trabajar, ¿cierto? Con relación a los socios de una nueva empresa, arriesgar excesivamente los fondos ajenos. Si yo recibo dinero de terceros para un emprendimiento, pues debería pegarme a los planes y estrategias que ya le comenté a los clientes, a los posibles socios para los cuales pedí financiación. De pronto, ofrecer información excesivamente optimista también no es ético, sobre todo si soy consciente de que lo que tengo ahí es excesivamente optimista, pues eso no es ético, ¿no? O sea, crear expectativas que ya sé que difícilmente voy a cumplir para vender mi idea de negocio no es ético. No respetar la participación de los socios, es decir, atraer a un inversionista diciéndole que va a tener tanto porcentaje de la empresa y cuando ya comiencen a haber beneficios, no respetar esos porcentajes. Lo mismo puede pasar cuando atraigo nuevos clientes, nuevos empleados, perdón. En una empresa, en un emprendimiento, yo puedo atraer conocimiento utilizando pues las promesas de participación de la empresa. Pero si no las respeto, no es ético. O no comentarle a esos nuevos empleados, en el caso de un emprendimiento, cuáles son los riesgos que hay implícitos en el mismo proceso de emprender, ¿cierto? Eso también puede ser visto como algo no ético. Dudas, comentarios, sugerencias. Vale, voy a intentar cargar el video hoy para que ustedes lo puedan revisar en el transcurso del fin de semana, puedan hacer sus ejercicios y demás. Ya en Moodle tienen cargado las presentaciones de la clase. Y pues nada, muchas gracias por la atención. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.